Cleopatra, una reina de la seducción, una diosa viva con una reputación que se hizo leyenda. Cleopatra era sexualmente influyente, era lista, poderosa y por lo tanto la historia decidió que traería problemas. Nacida en el seno de una familia incestuosa y homicida, conocer la historia de su familia es contemplar una larga y sangrienta pugna por el poder. Sedujo al todopoderoso Julio César y se enamoró del depravado Marco Antonio. Es la más grande historia de amor jamás contada. Pero la verdadera historia de Cleopatra puede eclipsar toda tragedia shakespeariana o romance de Hollywood. Estaba dispuesta a asesinar, a seducir y a meterse en la cama de quien la situación lo ameritara. Esta es la historia de una amorosa madre, una asesina múltiple, una despiadada política y una carismática celebridad. Sí, tenía aire de estrella. Esta es la historia de la verdadera Cleopatra. Cleopatra nació rodeada de privilegios en el año 69 a.C. Su padre, el faraón Ptolomeo XII, era el rey de Egipto. Alguna vez la civilización más grandiosa del mundo. Pero en tiempos de Cleopatra, Egipto ya había comenzado, y también el ascenso del Imperio Romano. Egipto necesitaba un nuevo líder fuerte para recuperar su antigua gloria, y el faraón había designado a la joven Cleopatra para dicha labor, asegurándose de que estuviera capacitada para afrontar el reto. Cleopatra recibió la mejor educación disponible en todo el mundo antiguo. Se rodeó de filósofos que versaban en medicina, estudiaban el cosmos, calculaban la circunferencia de la Tierra. Cleopatra fue entrenada para gobernar. Era sumamente inteligente y su padre le había dado la mejor educación posible. Creció aprendiendo de matemáticas, filosofía y astronomía. Sabía de ciencia, pero escribía poesía. Su mente era de verdad integral. Fue criada con la idea de que nadie gobernaría Egipto mejor que ella. Pero volverse la futura reina de Egipto tenía un precio. Cleopatra descendía de una de las familias reales más sangrientas y traicioneras de la historia, la dinastía Ptolemaica. Incluso para los estándares del mundo antiguo, la dinastía Ptolemaica tenía cierto matiz de telenovela. Un cruel Ptolomeo tras otro, la familia había mantenido el control del trono egipcio por 300 años, asesinando a sus rivales a sangre fría. Sangre y brutalidad, intrigas y complots, confabulaciones y homicidios en corredores oscuros formaban parte del día a día de esa familia. Para los Ptolomeos, el asesinato no era más que otra herramienta política. Y la lealtad familiar era un concepto inexistente. Casi todas las muertes en la dinastía Ptolemaica fueron violentas y casi siempre la mente maestra había sido otro Ptolomeo. La historia cuenta cómo mataban a sus propios padres, a sus madres, hermanos y en algunos casos hasta a sus propios hijos, valiéndose de decapitaciones, ejecuciones, sigilosos envenenamientos y a veces literales puñaladas por la espalda. La propia hermana mayor de Cleopatra fue una de las tantas víctimas tras intentar arrebatarle el trono a su padre. La ira del faraón fue rápida y letal. Tiene que haber sido una experiencia aterradora nacer con linaje tolemaico, vivir todo el tiempo con la incertidumbre de cuál de sus hermanos, hermanas, padres, parientes, etc. atentaría contra su vida.
Si no accedías al trono mediante el homicidio, era muy probable que alguien más llegara a la corona y te matara. Debe haber sido una vida solitaria, la de los niños tolemaicos. La joven Cleopatra estaba al tanto de esta como de otras, incluso perturbadoras, tradiciones familiares. Durante siglos, los Ptolomeos habían mantenido relaciones incestuosas para traer al mundo a la siguiente generación de reyes y reinas. Todo en pro de mantener la pureza de su linaje. Preferían que todo sucediera dentro de la familia, pero a extremos que hoy consideraríamos no enteramente muy apropiados. Para mantener su sangre pura, los Ptolomeos decretaron que los miembros de la familia real debían casarse entre ellos, y por supuesto se esperaba que produjeran descendencia. Ocurrió que algunos eran esposos de sus hermanas, a veces hasta de sus madres, es decir, hoy en día una completa depravación. Pero era la realidad de la existencia tolemaica. Hoy en día, las tumbas reales de Alejandría conmemoran 300 años del brutal e incestuoso régimen de los Ptolomeos. Pero el Egipto en el que Cleopatra nació ya no era la potencia que una vez había sido. Ahora, la mera existencia de la familia real corría peligro. El futuro de Egipto, de la dinastía tolemaica y hasta de Cleopatra misma, estaba en manos de un imperio extranjero muy superior. Roma. Hablamos de un mundo dominado por la República Romana. Roma era una superpotencia. Y Cleopatra fue testigo de primera mano de cuán poderoso se había vuelto el imperio romano. Cuando tenía poco más de 10 años de edad, su padre fue derrocado tras una revuelta familiar. Desesperado por recobrar el poder, Ptolomeo viajó a Roma con su joven heredera para suplicar por el dinero necesario para recuperar el trono. Es probable que haya tenido que ver a su padre, el faraón rey de reyes, adulando a senadores romanos. Quizá sobornarlos y hasta arrodillarse ante ellos, tratando de halagarlos para volver al poder. Me intriga el impacto psicológico que tuvo esto en ella, a sabiendas de que, por un lado, provenía de una cultura extraordinaria, con una grandiosa historia y un enorme potencial. Ahora veía quiénes tenían las riendas del poder, esos irritantes romanos. Humillada por una fortuna menguante, sumida en el incesto y bañada en sangre, así fue la traicionera niñez que Cleopatra sobrevivió. Hasta que, a la edad de apenas 16 años, todo cambió. Con el apoyo monetario de Roma, su padre recobró el poder y en el año 52 a.C., su hija Cleopatra, su reina. Por una vez, un Ptolomeo rompía con la tradición. Esta sería una relación platónica, no incestuosa, entre rey y reina. Pero por su linaje tolemaico, Cleopatra sabía que ser monarca no era sinónimo de seguridad. El tema predominante de toda su vida es el miedo. El miedo a llegar a un fin repentino y violento de manos de su propia familia. El destino que aguardaba a Cleopatra desde su nacimiento finalmente se hizo realidad en el año 52 a.C., cuando fue coronada junto a su padre, pero en menos de un año, el faraón murió. Y la reina adolescente de pronto se vio en medio de una lucha por el poder y la supervivencia. Su rival y nuevo co-gobernante era su hermano de 10 años, Ptolomeo XIII. No más que un niño, pero de sangre real y tan heredero como Cleopatra.
¿Obligada a gobernar con su hermano menor? Vaya humillación para una adolescente temperamental estar junto a un niño insignificante. Y en honor a la tradición tolemaica de peleas intrafamiliares, Cleopatra y su hermano de inmediato fueron adversarios mortales. Ella se consideraba la persona ideal para dirigir Egipto. Por desgracia, Ptolomeo XIII pensaba igual sobre sí mismo. Se trataba de una disputa que muy pronto se volvería una batalla por sobrevivir. Cuando hay más de un heredero al trono, existe el riesgo de que uno de los dos trate de arrebatarle al otro sus derechos y se deshaga de la competencia. Aha hija chenem hakat kemet. Puede que el hermano de Cleopatra fuera solo un niño, pero lo rodeaban consejeros con sed de poder que querían aprovecharse de su cercanía al faraón. Muy pronto se aseguraron de que Ptolomeo contara con el apoyo de la corte y el ejército, y comenzaron a planificar la caída de la tenaz y joven reina. Fue criada para comprender la historia de su linaje y para saber que este la hacía diferente, pero conocer la historia de su familia es contemplar una larga y sangrienta pugna por el poder. Sí que era especial, pero nunca estaría a salvo. En el palacio real, los consejeros de su hermano se volvían más poderosos cada día. Cada rincón podía esconder a un asesino. Cada comida podía estar envenenada. Eventualmente, la amenaza fue tan palpable que ella comprendió que mientras su hermano siguiera con vida, la suya corría peligro. Cleopatra y Ptolomeo eran claros rivales. No cabe la menor duda que uno iba a terminar por asesinar al otro. La situación era terrible. Por ahora, sobrevivir significaba abandonar el palacio y la ciudad. Cleopatra estaba desesperada. Al prevalecer su hermano, en su futuro solo cabían el exilio o la muerte. Nada más. Era el fin de su carrera y de su vida. El año que siguió, Cleopatra lo vivió en el exilio, pensando en cuándo habría de regresar y recobrar su corona. Aquel pudo haber sido el fin de la reina, excepto por una razón. Tanto Cleopatra como su hermano Ptolomeo se habían vuelto peones de un juego global mucho más grande. A Roma le atraía Egipto por sus enormes riquezas, su asombrosa variedad de recursos. Podía ser el granero del Imperio Romano, así que desde el otro lado del Mediterráneo ya se pensaba en cómo anexar Egipto. Cleopatra conocía bien el poder de Roma. De niña, había visto a su padre tomar prestado dinero romano para volver al trono. Ahora, si quería recuperar la corona, debía forjar algún tipo de alianza con el imperio. Creo que el desafío para Cleopatra era lograr identificar a un romano con suficiente poder para luchar codo a codo con ella como aliado y amigo. Ese romano sería Julio César. Se trata del hombre más poderoso del mundo en su momento. El general que lo había conquistado todo. Un sujeto con enormes ejércitos a su disposición. Pero fue el ya adolescente hermano de Cleopatra quien se encontró con el César I, cuando el reconocido general visitó Egipto mientras la guerra civil asolaba el Imperio Romano. El conflicto se libró por todo el Mediterráneo, de nuevo enfatizando el que Roma era una superpotencia. Si Roma estornudaba, el mundo se resfriaba, toda región se vio afectada, nadie podía permanecer neutral o independiente. Oficialmente, el César se encontraba en Egipto tras la pista de su rival en dicha guerra civil. Extraoficialmente necesitaba dinero para financiar su ejército. El padre de Cleopatra debía al César y a otros romanos enormes sumas de dinero por haberlo reinstaurado en el poder y nunca pagó. Cleopatra y su hermano habían heredado las deudas de su padre, y el César había venido a cobrarlas. El
El joven faraón estaba deseoso por impresionar de algún modo al general y creía tener el regalo perfecto con el cual demostrar su lealtad al poderoso romano. Ptolomeo había hecho decapitar al rival romano del César para obsequiarle a este su cabeza, pero aquel plan resultó ser un completo desastre. Se cuenta que el César tuvo un gesto de repulsión, horrorizado de pensar que aquellos extranjeros se atrevieran a asesinar a un ilustre romano de su época. Un Julio César iracundo de inmediato impuso su autoridad en la corte egipcia, ordenando la ejecución del hombre que había dado muerte a su rival. El error del niño rey le dio a la exiliada Cleopatra su oportunidad. Cleopatra le tomó la delantera a su hermano. Decidió de la manera más brillante, poderosa, teatral e ingeniosa colocarse ante la presencia del César. El plan de Cleopatra era entrar en secreto al palacio real al resguardo de la noche y cortejar a Julio César. Lo apostaba todo en una jugada. Si la atrapaban, con casi plena certeza, sería ejecutada. Era un juego sumamente peligroso, del que ni siquiera era seguro que fuera a salir victoriosa, pero ella era lista. Y nos da la sensación de que sabía cuán irresistible podía llegar a ser. El encuentro se ha convertido en uno de leyenda. Cuando se habla de Cleopatra, todo el mundo sabe que ella salió de entre una alfombra ante la presencia del César. Es casi una certeza que tal cosa no ocurrió. El César no estaba en sus dominios naturales. Es improbable que a un mercader desconocido se le permitiera llegar a él con una alfombra sin que nadie supiera qué había dentro. Es mucho más probable que la fábula simbolice como ella llegó a la ciudad de noche sin la acostumbrada pompa que rodeaba a una reina. Lo que ahora pensamos, considerando las palabras que se usaron, es que tiene más sentido que haya usado un hermoso y sensual vestido de noche que de alguna manera funcionó. Fue la escena de teatro político más brillante posible, colocándola frente al César de la nada y, como dicen, el resto es historia. Aquella reunión decidiría el futuro de Cleopatra y de Egipto. ¿Qué ocurrió en aquella habitación? ¿Fue Julio César quien sedujo a Cleopatra o a la inversa? Debe haber tenido 21 años, él poco más de 50. Se sabe que era un seductor. Ella, hasta donde sabemos, pudo haber sido virgen. Pero Cleopatra era más que capaz de sacarle provecho a la reputación de mujeriego del César. Julio César era un general de mediana edad que se había relacionado con gobernantes, hombres y mujeres, y mantuvo romances con esposas de miembros de la élite romana. Era un hombre que disfrutaba de todo tipo de placeres. Esa noche, el hombre más poderoso del mundo y Cleopatra se hicieron amantes. Podrá parecer bizarro que se acostara con ese general de 52 años, pero recordemos que había sido educada en el incesto, así que haría lo que fuera. Entonces, ¿cuál fue el secreto de Cleopatra tras la exitosa seducción del experimentado líder romano?
Actualmente Cleopatra es rememorada como de una belleza legendaria, una mujer a la que ningún hombre podía resistirse. Pero en las bóvedas del Museo Británico hay evidencia que sugiere otras alternativas. Muy bien, lo que vemos aquí es una moneda de Cleopatra acuñada en sus últimos años de vida. Una imagen de ella que retrata sus facciones, pero no las muestra como una mujer hermosa. Tenía una nariz sumamente pronunciada, aunque tal vez contar con un rasgo tan característico era algo bueno. Una vez ofrecí una conferencia que titulé ¿Era hermosa Cleopatra? Comencé con esta imagen y dije, no lo creo, damas y caballeros, buenas noches, y bajé del escenario. El mito sobre la belleza de Cleopatra probablemente fue creado luego de su muerte. Los atributos de Cleopatra pueden o no haber sido de leyenda, como ahora se nos informa, pero los historiadores coinciden en que su presencia era de embrujo y su intelecto aún más irresistible. Hay descripciones hechas por Plutarco, entre otros, en las que se lee, cuando abría su boca y comenzaba a hablar, silencio, porque la química que generaba cuando empezaba a hablar era encantadora. La belleza que tenía era de la mente, que radicaba en su conversación. Lo hermoso era su capacidad de absorber la atención de su interlocutor. Haya sido o no hermosa Cleopatra, ya no importa. Lo que importa es que tuvo un efecto en quienes la rodeaban. Y está claro que su carácter, sus ideas, su impacto en la historia fue tan grande que sigue siendo tema de conversación. Esa noche, en la privacidad de sus aposentos, el César fue testigo y víctima de los encantos de la reina egipcia exiliada. El término política sexual nunca había tenido mejor uso. Creo que Cleopatra se apoyó en sus fortalezas de manera muy inteligente. Ambos querían algo del otro y los dos lo sabían. Eran personas muy listas, capaces de adivinar que el otro buscaba manipular. Y supongo que saberlo le añadió sabor a la ocasión, porque así parecía más un juego. Puede que Cleopatra hubiese seducido con éxito al poderoso general romano, pero no dejaba de correr peligro. A la mañana siguiente, el hermano de Cleopatra, el faraón Ptolomeo, descubrió la terrible verdad. Su hermana había sido más inteligente y había formado un pacto propio con el general romano. Había logrado acceder al palacio, a la presencia y hasta al corazón del César sin problema. Ptolomeo ya no era, como pensaba, la persona a cargo. Ella había cautivado al César, se había ganado su corazón, como su hermano no podía. Y él no supo qué hacer ante semejante perspectiva, así que hizo una rabieta. Estaba furioso, lloró, gritó y salió corriendo del palacio diciendo que lo habían traicionado. Julio César reinstauró a Cleopatra como cogobernante junto a su hermano. Lo que intentó hacer de manera muy astuta fue decir, oigan, así son las cosas. Roma es quien manda y yo mando en Roma. Si se entienden conmigo, a ambos les toca algo. Pueden compartir el poder, ser ricos e importantes los dos. Muy pronto fue claro que aquello había sido un error. El César exigió que el faraón, Cleopatra y sus dos hermanos menores lo acompañaran a comer en el Palacio Real. Tanto la comida como las decoraciones eran suntuosas, pero la atmósfera era tóxica.
Era inimaginable cuán disfuncional era aquella familia, que sabía que, como dinastía, el trabajo en equipo era un error. Que los rivales se apuñalaban por la espalda y solo existían para deshacerse de ellos. Debían estar sopesándose el uno al otro, intentando adivinar qué planeaban los demás, pensando en cómo abandonar aquella mesa con la ventaja. No imagino lo incómoda de aquella velada. Bajo las elegantes apariencias yacía una brutal realidad. Para que sobreviviera uno de los 4 Ptolomeos, los otros 3 debían morir. La frágil paz duró solo un puñado de meses. La tensa calma estalló y se volvió rebelión abierta cuando los partidarios del hermano de Cleopatra se alzaron en armas contra la reina y su amante romano. Incluso el palacio estaba bajo amenaza, por lo que Cleopatra tuvo que confiar en que las tropas del César la mantendrían a salvo. Su relación con el romano ya empezaba a otorgarle beneficios. Era evidente que la reina había dejado una huella indeleble en Julio César. Ella era tan inteligente como el César, bien instruida, ambiciosa, también puede decirse que lista, carismática y encantadora. Así que a pesar de la importante diferencia de edad, alrededor de 30 años, tenían mucho en común. Me parece que fue una confluencia de mentes. La astucia política de ambos, la experiencia militar de él, las riquezas que ella tenía. Digamos, tenían todo cubierto y por ende el mundo a sus pies. Y creo que ambos comprendían eso. Si Cleopatra había pensado la relación para que ésta le garantizara seguridad y un futuro a Egipto, lo había conseguido a la perfección. Julio César no tomaba decisiones a la ligera. Creo que todo lo que hizo el César fue premeditado. Tras haber conversado a corazón abierto con Cleopatra, decidió apoyarla no por gratificación sexual, sino porque entendió que ella sería la gobernante más apta. Los seguidores de Ptolomeo fueron derrotados por tropas romanas muy superiores. Las legiones del César se habían vuelto la escolta personal de la reina. El cogobernante de Cleopatra, su hermano adolescente y problemático, intentó eludir la ira de la reina, pero se ahogó en el Nilo mientras huía. Al tiempo que la cada vez más desleal hermana joven de Cleopatra era arrestada y desterrada por fuerzas del César. La rebelión fallida de su hermano al final había sido un obsequio para sus ambiciones futuras. Estoy segura de que Cleopatra se sentía orgullosa de sí misma y me parece que ya empezaba a maquinar cómo intentaría devolverle a Egipto aquella gloria con que se le asociaba. Con la bendición del César, Cleopatra asumió el trono con su único e inofensivo hermano restante como cogobernante. Por lo pronto, había eliminado toda posible amenaza a su autoridad. Y quizá más importante, a los ojos de todo egipcio, ahora era considerada la esposa de Julio César. En la tradición egipcia, casarse radicaba en mudarse a casa de la otra persona. No había ceremonia, ritual religioso, ni proceso legal. Fue una acción política, no emocional ni sexual. Fue un ejercicio diseñado para conservar y asegurar el poder. Pero era un matrimonio que parecía ser más importante para Cleopatra que para el César. Para el propio Julio César, la unión no fue tal cosa, y sabía que tampoco lo sería en Roma, donde todo miembro del Senado tenía prohibido desposar a una extranjera. Para Roma, solo había pasado un tiempo con una nueva amante, con una de tantas otras con las
que se entretenía. Para Cleopatra, el lazo entre dos de las naciones más grandes del mundo quedó anudado cuando resultó embarazada con un hijo del César. Al brindarle un heredero a Julio César, Cleopatra se encaminaba al punto en que Roma y Egipto podían combinarse en una sola fuerza. Pero el general no estuvo presente durante el parto. Ya había salido de Egipto y vuelto a la turbia política romana. El niño fue apodado Cesarión, que significaba pequeño César. En Roma, algunos se preguntaban si en realidad era hijo del César, pero tras escuchar el nombre, el padre ausente dio su beneplácito. Que lo llamara Cesarión fue de suma importancia, porque sugería sin lugar a dudas que presentaba ante el mundo un niño nacido de su unión con Julio César. Y ella veía en su hijo la fusión encarnada de Oriente y Occidente. Y era una posibilidad real que algún día su hijo gobernara Roma. El futuro de Cleopatra, su seguridad e incluso el destino de Egipto cobraban forma en aquel niño. Imaginan lo petrificante que habrá sido para el resto del mundo. Por un lado, una antigua civilización con un atractivo extraordinario para quienes la rodeaban, y por el otro, la supremacía militar romana a punto de alcanzar el cenit absoluto del poder. Era una combinación irresistible para Cleopatra y el momento en que dos potencias mundiales podían fundirse en una. Pero Cleopatra era más que solo una reina, una esposa y la madre de un pequeño. Durante miles de años, los egipcios habían venerado a familias reales como dioses. Ahora Cleopatra empezaba a comportarse como tal. Era un lugar y una época entrelazadas con la superstición, la espiritualidad, con lo sobrenatural. Había dioses y deidades, semidioses y espíritus en todas partes. Para la mayoría de los egipcios, no era algo en lo que se elegía creer, el mundo era así y en él vivían. Cleopatra pasó a presentarse no solo como la reina de Egipto, sino como la personificación de una poderosa deidad egipcia, Isis. Se decía que las lágrimas de Isis habían creado el Nilo, que ella además le confería poder al hombre en la tierra. Y como revela una estatuilla en la University College de Londres, la leyenda de la diosa y la vida de Cleopatra comenzaban a ser muy similares. Cleopatra debió haber escogido a Isis por un número de motivos, siendo el más obvio el de verdad enfatizar que era una divinidad madre y que su hijo era Ptolomeo César, mejor conocido como Cesarión. Quería que la vieran no solo como una diosa, sino como una que había traído al mundo al siguiente rey de Egipto y posiblemente de Roma. Como personificación de Isis, Cleopatra se volvía una madre fértil y omnipotente para su nación, una imagen estremecedora con la cual mostrarse ante su pueblo. Es difícil de comprender porque nos parece manipulación cínica de la mente popular, pero no creo que estuviera fingiendo ser Isis, creo que en realidad lo creía. Fue una jugada política muy astuta. Fue como decir, yo soy su diosa. Yo soy la manifestación terrestre y viva de una diosa. Ahora con esposo e hijo, la vida de Cleopatra había entrado a una nueva fase. El que Cleopatra sedujera al César le había ayudado a construir un Egipto más estable. Ahora se sentía lo suficientemente segura como para llevar al pequeño César de visita a Roma. Era una oportunidad para que su amado protector conociera a su nuevo hijo, pero las intenciones de Cleopatra iban más allá de jugar a la familia feliz. También deseaba fortalecer su pacto con el líder romano.
Fue a Roma porque Julio César estaba preparando su campaña oriental y necesitaba recursos egipcios, pero aprovechaba el viaje para asegurarse de seguir siendo, ante él y los romanos, la mejor opción para regir a Egipto. Tanto para Cleopatra como para el César, la visita tenía sentido tanto a nivel político como personal. O a la vez, resultó siendo un desastre diplomático. Muy rápido el chisme, la calumnia y el rumor se volvieron maliciosos e incluso agresivos. La romana ejemplar era modesta, callada y recatada. No bebía, no le respondía a su esposo. Cleopatra era lo opuesto a todo eso. Bebía, ¿cómo no? E invitaba a sus huéspedes a beber. Decía lo que se le venía a la mente. Vestía de forma reveladora. Tenía al Senado romano tan intrigado como horrorizado. Y la situación empeoraba con el paso del tiempo, a propósito de que Julio César erigiera una estatua de ella en el templo que había construido para la Venus Genetrix, la madre Venus. Sin olvidar que en la sesgada opinión romana, Cleopatra era una reina bárbara sucia, proveniente del problemático Egipto, un lugar considerado de depravación, contrario a todo lo que representaba Roma. Cleopatra era una mujer en un mundo de hombres, además, en una república en la que conceptos como monarquía y heredero al trono eran temidos y repudiados. Como reina, Cleopatra no era sino una amenaza para los cimientos mismos de la sociedad romana. Una reina nunca iba a ganarse la aceptación de Roma porque Roma odiaba a la realeza y detestaba la idea de que al César pudiera gustarle el concepto. Ella personificaba todo lo que temían y odiaban y andaba por allí. Roma empezó a repudiar y a desconfiar más y más de la reina egipcia a medida que Julio César comenzó a actuar más y más como rey. Circulaban numerosos rumores por toda Roma sobre las intenciones del César de casarse con ella, de hacer que se le llamara rey. Roma había sido una república durante siglos. Parecía impensable que un romano tuviera aspiraciones monárquicas. No había que ser clarividente para darse cuenta de que era el siguiente paso lógico y que podía ser algo muy peligroso. Pero para Cleopatra, la vida era placer. Había sobrevivido durante décadas entre miembros de una de las familias más despiadadas y violentas de la historia. Y ahora, apenas 4 años después de haberse colado al Palacio Real, siendo una exiliada, era la reina de Egipto, la gobernante de una nación segura. Era libre de las amenazas de sus parientes y tenía por amante y aliado al hombre más poderoso de la tierra y un heredero que reunía a las 2 naciones más grandiosas del mundo. Se sentía ganadora, a su lado el jefe de Roma, de la República Romana, un líder que ahora era su principal partidario tras reinstaurarla en el poder. En una existencia enmarcada por el peligro, aquel fue un inusual período de paz, que terminaría abruptamente. Los idus de marzo, año 44 a.C. Un César cada vez menos popular entró al Senado romano. Un desconocido le entregó una nota. Era una advertencia. Pero el César decidió leerla luego. En cuestión de minutos, el Senado, el epicentro de poder de la civilización más sofisticada de la Tierra, se redujo a la barbarie. Experto, la única casa de apuestas legal y chilena que te llena de nuevas experiencias, presenta una historia basada en ganadores reales. Te apuesto que después de conocer una
una leyenda del fútbol brasilero, vas a jugar más bonito que nunca. Y que haber jugado con las leyendas del Milan y de Barcelona te puede hacer sentir una figura más. Y tiene un centro del mejor lateral derecho de la historia. Va a ser un recuerdo para hacerle frente a todo. ¡Vamos! Experto, la única casa de apuestas verdaderamente chilena te sigue premiando con grandes emociones y mejores experiencias. Experto, apuesta por nuevas experiencias. En las redes los encontramos a ellos, los que preparan McDonald's en casa. Héroes dedicados video a video a tratar de replicar nuestro sabor. A todos ellos, gracias. Y como ellos abrieron las puertas de sus casas, nosotros también. Por eso creamos Puertas Abiertas, una invitación para que vengas a ver cómo lo hacemos en nuestra casa y para que conozcas nuestra pasión por la calidad. Yo solita, que el teléfono, la cédula, el banco de la persona, y resulta de que fue fácilmente, fue como una transferencia instantánea. ¡Guácata! La verdad que súper bien, me encantó. Pago móvil, BDB, las 24/7. Los que somos Claro tenemos gigas libres en Chile, más roaming incluido. Con tanto viajecito se nos puede pegar el acento. In Italia puoi utilizzare tu giga per conectarte al mapa y vedere el Coliseo o andare a Milano. Los Claro tenemos el plan más conveniente. Gigas libres en Chile por 10.990 más roaming incluido. Seamos Claro. Hoy serán llevados al límite. En condiciones extremas. Expuestos a altas temperaturas. Entrenamientos exigentes y altos niveles de estrés. Condiciones extremas necesitan protección extrema. Rexona Clinical, 3 veces más protección y control del olor. Rexona no te abandona. Experto, la única casa de apuestas legal y chilena que te llena de nuevas experiencias, presenta una historia basada en ganadores reales. Te apuesto que después de conocer una leyenda del fútbol brasilero, vas a jugar más bonito que nunca. Y que haber jugado con las leyendas del Milan y de Barcelona te puede hacer sentir una figura más. Y tiene un centro del mejor lateral derecho de la historia. Va a ser un recuerdo para hacerle frente a todo. ¡Vamos! Experto, la única casa de apuestas verdaderamente chilena te sigue premiando con grandes emociones y mejores experiencias. Experto, apuesta por nuevas experiencias. Queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30. Aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras. ¿Y en el amor? No te preocupes, te aseguro que te vuelves a enamorar. Peugeot 208. El futuro nos atrae. Conectar con la actividad física activa lo mejor de vos. Nuevo 102 Sport BCAA, con aminoácidos esenciales, magnesio, L-arginina y vitaminas que favorecen el incremento y la recuperación de la masa muscular. 102 Sport, tu entrenamiento al máximo. Queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30. ¿Recordás esas noches donde bailábamos hasta que salga el sol? Siguen estando. Peugeot 208. El futuro nos atrae. Olvídate, no llegás. Es súper tarde. Seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado o nervioso, prueba el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. Queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30. ¿En el amor? No te preocupes, te aseguro que te vuelves a enamorar. Peugeot 208. El futuro nos atrae. Evolución y progreso. Dos palabras que vienen a la mente al observar la ciudad donde vivimos. Siglos de aciertos, errores y aprendizajes moldearon la identidad de las naciones que conocemos. Hoy queda mucho camino por recorrer para seguir dejando nuestras huellas en el tiempo. En noviembre, por History 2. Tras casi 3.000 años en el olvido, en 1922, la tumba de Tutankamón fue hallada. Fue el descubrimiento más grande en la historia de la arqueología en cualquier campo. Misterios y conjeturas se debaten detrás de la muerte del último faraón de la dinastía 18. Esa es la teoría, que lo mataron, pero no tenemos ninguna evidencia. Episodio estreno, Leyendas de los Faraones, domingo, por History 2.
Julio César, el esposo de Cleopatra, su protector y el padre de su hijo, había muerto. No puede negarse que Cleopatra es en parte responsable de la caída del César. Todo se vino abajo. Poco antes había orden. Su pequeño iba a unificar Roma y Egipto. Contaba con la protección de su esposo, pero de pronto no tenía nada. Y si los enemigos del César se apoderaban de Roma, se encontraba muy expuesta. Cleopatra pasó de la tranquilidad al terror, a la incertidumbre. ¿Quién iba a encargarse de Roma? ¿Sería alguien hostil? ¿Podría darse por muerta? Toda la paz por la que había trabajado y luchado se había esfumado y debía comenzar otra vez. Pero incluso en sus horas más aciagas, Cleopatra, la curtida sobreviviente y maestra de la política, sabía que debía idear su próxima jugada. Algo relevante es que, contrario a Elizabeth Taylor, que huyó de Roma tan pronto recibió la noticia, Cleopatra se quedó allí buena parte del mes. No es cierto que empacó sus maletas y se fue. De hecho, creo que con su astucia política, ella, aunque sabiéndose pues vencida, decidió quedarse y averiguar si podía hallar una especie de reemplazo. Ya pensaba en cómo sacar provecho de aquel grave revés, en cómo asegurarse de que ese no fuera el fin de su gran plan. Para garantizar la seguridad futura de sí misma, de su hijo y de su país, Cleopatra, una vez más, debía hallar un aliado en Roma. Y así surgió otro político, un general que había sido el más firme aliado del César. Así surgió Marco Antonio. Por segunda vez en su vida, Cleopatra se vería en la necesidad de valerse de cada uno de sus grandes atributos. Pero esta vez sería menos inocente y más letal. Le daría inicio a la más grande historia de amor del mundo antiguo y a su más oscura tragedia. Impulsada por la ambición, consumida por la pasión, contendrá lujuria, traición, asesinato y suicidio.